¿Has estado alguna vez en medio de una tormenta? Por lo menos cuando ha llovido muy fuerte, que hay vendaval y que uno ve cómo se mueven los árboles de un lado para otro, realmente es un momento de angustia. Hace poco en mi ciudad hubo un vendaval fuertísimo, yo estaba en el carro manejando y veía cómo no solamente caía granizo, sino se movían los árboles, vi caer algunos y es un momento en el que hay mucha tensión. Pues esto me llevó nuevamente a la palabra en Marcos, en el capítulo 4, versículo 35, donde habla esta historia de que Jesús se queda dormido en la barca mientras hay un vendaval. Entonces estaba una tormenta supremamente fuerte y los discípulos no lograban pues encontrar su tranquilidad. Y llega un momento en el que le dicen a Jesús: oye, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Entonces despertaron a Jesús y Jesús lo primero que hace es reprender al viento y al mar. Les dice: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y Jesús les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¡Wow! Y esa pregunta hoy llega a nuestros corazones. ¿Todavía no tienes fe? Hace poco hemos venido hablando de un tema sobre la fe en la fe o la fe en Dios. ¿En qué estás teniendo tu fe? Pero adicional a esto, la pregunta es: ¿por qué tienes tanto miedo? Frente a la situación que hoy estás enfrentando, ¿por qué tienes tanto miedo? Mujer, ¿tienes miedo de quedar soltera si estás soltera? ¿Tienes miedo, hombre, de no encontrar esa persona que quieres para tu vida? ¿Tienes miedo de no tener hijos? ¿Tienes miedo de quedar en bancarrota? ¿Tienes miedo de que esa enfermedad termine en muerte? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué está hoy atormentando tu vida, tu día a día? Esa es la pregunta que hoy el Señor quiere que nos hagamos al corazón y que recordemos algo que dice la palabra en Juan 14:12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, lo vimos la vez pasada, ¿cuál es su nombre? Yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Jesús nos enseñó la clave: pedir en su nombre, eso lo vimos la vez pasada. Pero adicional a eso nos está diciendo que cosas mayores que Él hizo la haremos en su nombre. Cosas mayores. Es decir, nosotros podemos pararnos frente a la tormenta y decirle al viento que te calmes. Siempre y cuando nuestra voluntad esté, obviamente, nuestros pensamientos unidas a los pensamientos del Padre y anclada a su voluntad. Pero hoy hay una pregunta importante: ¿por qué se ha desviado tu visión de la promesa que Dios te ha dado? Jesús tenía algo completamente claro. Jesús sabía que Él no iba a morir en una barca, que Él no iba a morir ahogado. Jesús sabía cuál era su propósito. Su propósito era morir en un madero y tenía un propósito específico en su vida. Y tenía palabra, Él sabía lo que venía a hacer en la tierra. ¿Tú tienes tu propósito claro? Si a ti Dios te dio una promesa de una persona para tu vida, ¿por qué entonces tienes miedo de que no se va a cumplir? ¿Por qué te falta fe? Si Dios te dijo a ti que esa enfermedad no era para muerte, ese fue el propósito y te lo mostró. Entonces, ¿por qué miedo? ¿A qué le estás teniendo miedo? Es momento de soltar esos miedos, volver a la visión, volver a la promesa, volver a lo que Él te mostró que iba a pasar con tu vida, a ese propósito en tu vida, y decir: hombre, si Él me lo mostró y tengo poder para hacer cosas mayores de las que Él hizo en su nombre, entonces ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué estoy declarando? ¿Qué estoy confesando con mi boca? ¿Tienes miedo de perder un empleo? ¿Pero Dios te dio promesa en ese lugar? ¿Por qué tienes miedo? Porque tu fe se está volviendo fe en la fe. Recuerden lo que en otros mensajes nos han dicho: no es la fe en la fe, es la fe en Dios. Es la fe en que Él te dio una promesa. Te dijo a ti algo, lo va a cumplir. Jesús no iba a morir en la barca. Jesús iba a morir en un madero y lo tenía claro.
Tú tienes una promesa y tienes cosas que Dios te ha mostrado, te ha revelado y te ha entregado. Entonces confía en que lo que tú viniste a hacer en esta tierra lo vas a cumplir. En que esos sueños y esos anhelos que hay en tu corazón y que Él ya te los manifestó, se van a cumplir. Que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para recibir las notificaciones y adicional, si este mensaje ha sido para ti de bendición, compártelo. A alguien más también le puede estar sirviendo y lo puede estar necesitando. Aquí te dejamos nuestro contacto para que nos escribas si necesitas apoyo en oración o en algún tema en particular.